Estos últimos años, cuando contaba en una fiesta que estaba trabajando en este libro, no tardaba en aparecer en el rostro de mis interlocutores una mirada de sorpresa e incredulidad. Un editor alemán rechazó el libro rotundamente. Según él, los alemanes no creían en el lado bueno del hombre. Un miembro de la élite intelectual parisina me aseguró que los franceses necesitaban la mano dura del Estado. En 2016, cuando viajé por Estados Unidos después de la elección de Trump, los americanos me preguntaban si estaba bien de la cabeza. Entonces, ¿dices que la mayoría de la gente es buena? ¿No ves nunca la televisión o qué? Un estudio reciente de dos psicólogos americanos pone de manifiesto lo arraigada que está nuestra imagen del hombre como un ser de naturaleza perversa. Los investigadores mostraban a sus sujetos distintas situaciones en las que alguien parecía hacer algo bueno. La conclusión fue que estamos entrenados para ver egoísmo en cualquier acción. Alguien ayuda a un anciano a cruzar la calle. Seguro que lo hace para quedar bien. Alguien le da dinero a un indigente. Seguro que lo hace para acallar su conciencia y sentirse bien consigo mismo. La imagen negativa de los sujetos no cambió ni siquiera cuando los investigadores les mostraron datos fehacientes sobre inmigrantes que devuelven monederos encontrados y estadísticas que demuestran que la inmensa mayoría de la población no comete nunca ningún tipo de fraude. En vez de replantearse su opinión, escriben los psicólogos, tratan de explicar cómo egoístas esas actitudes aparentemente desinteresadas. El cinismo es una teoría que lo abarca todo. Con una buena dosis de cinismo se puede demostrar cualquier cosa. Tal vez estés pensando, espera un momento, así no es como me han educado a mí. Donde yo crecí había confianza mutua. Nos ayudábamos unos a otros y dejábamos la puerta abierta. Y tienes razón, pero es fácil aceptar la bondad de las personas que tenemos cerca, como nuestra familia y nuestros amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Sin embargo, en cuanto nos alejamos un poco y observamos a la humanidad en su conjunto, empiezan a prevalecer las sospechas. Desde los años 80 del siglo pasado, un grupo de sociólogos realiza periódicamente una enorme encuesta sobre valores humanos en casi 100 países distintos. Una de las preguntas estándar es esta. En términos generales, ¿crees que la mayoría de las personas son dignas de confianza o piensas que hay que ser muy precavido en el trato con los demás? Los resultados son bastante descorazonadores. En casi todos los países, la mayoría de la gente piensa que no te puedes fiar de los demás, incluso en democracias muy asentadas como Francia, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. La mayoría de la población comparte esa mala imagen del ser humano. La pregunta que me fascina desde hace años es ¿por qué tenemos una visión tan negativa del mundo? Si nuestro instinto nos dice que podemos confiar en las personas de nuestra comunidad, ¿por qué cambia tanto nuestra actitud al considerar a la humanidad en su conjunto? ¿Por qué hay tantas leyes y regulaciones, tantas empresas e instituciones basadas en la idea de que el ser humano no es de fiar? ¿Cómo es posible que tanta gente piense que vivimos en el planeta B, a pesar de la evidencia científica que apunta en dirección al planeta A?
¿Es una cuestión de falta de formación académica? Más bien todo lo contrario. Por las páginas de este libro van a pasar infinidad de intelectuales convencidos del carácter perverso de nuestra naturaleza humana. ¿Tendrá que ver entonces con determinadas convicciones políticas? Tampoco. Muchos creyentes consideran al hombre un pecador. Muchos capitalistas creen que somos egoístas por naturaleza y muchos activistas del medio ambiente ven al ser humano como una plaga que está destruyendo el planeta. Miles de opiniones distintas, pero una única visión del ser humano. Por eso, empecé a preguntarme cuál es el origen de nuestra imagen pesimista de la naturaleza humana. ¿En qué momento de la historia empezamos a ver al hombre como un ser perverso? ¿Y por qué? Supongamos que aparece en el mundo una nueva droga extremadamente adictiva, que en poco tiempo se extiende por todas las capas de la población. Los científicos estudian su composición y sus efectos y llegan a la conclusión de que la nueva droga, cito textualmente, provoca una percepción errónea de los riesgos, cuadros de ansiedad, pensamientos negativos, desamparo adquirido, desprecio a los demás, hostilidad frente a otros grupos y pérdida de sensibilidad. ¿Usaríamos esa droga? ¿Les permitiríamos a nuestros hijos que la probaran? ¿Sería legal? Las respuestas son sí, sí y sí, porque estoy hablando de uno de los productos más adictivos de nuestro tiempo, una droga que consumimos a diario, que suministramos en grandes cantidades a nuestros hijos y que se financia en gran medida con dinero público. Las noticias. A mí me educaron con la idea de que las noticias son buenas para tu desarrollo personal. Un ciudadano comprometido debe leer con regularidad el periódico y ver el telediario. Cuanto más de cerca sigamos las noticias, mejor informados estaremos y más robusta será nuestra democracia. Eso sigue siendo lo que les enseñan los padres a sus hijos, a pesar de que la ciencia contemporánea llega a conclusiones muy distintas. Ya hay decenas de estudios según los cuales las noticias son perjudiciales para la salud mental. El pionero en este campo de investigación, el catedrático George Gerfner, 1919 al 2005, hablaba ya en los años 90 del síndrome del mundo cruel. Entre los síntomas clínicos se encuentran la misantropía, el cinismo y el pesimismo. Las personas que siguen las noticias tienen más probabilidades de creer que la gente solo piensa en sí misma. Tienden a pensar que los actos de un individuo no contribuyen a mejorar el mundo, sufren más a menudo estrés y padecen más depresiones. Recientemente plantearon en 30 países una pregunta muy sencilla. En general, ¿cree que el mundo va cada vez a mejor, sigue igual o va a peor? En todos los países, desde Rusia hasta Canadá, desde México hasta Hungría, la amplia mayoría de los encuestados respondió que el mundo va a peor. Sin embargo, es justo lo contrario. La pobreza extrema, el número de víctimas de guerra, la mortalidad infantil, el crimen, el hambre, el trabajo infantil, el número de muertos por catástrofes naturales y el número de accidentes de avión han descendido durante la última década. Vivimos en la época de la historia de mayor prosperidad, mayor nivel de seguridad y mejor salud pública. Entonces,
¿Por qué no somos conscientes de ello? Muy sencillo, porque las noticias hablan de las excepciones: atentados, violencias, catástrofes. Cuanto más excepcional sea un hecho, mayor su interés periodístico. En los periódicos nunca se leen titulares como "el número de personas que vive en extrema pobreza descendió ayer en 137.000". Sin embargo, ese titular podría haber aparecido en la portada todos los días durante los últimos 25 años. En el telediario nunca conectan en directo con un corresponsal que diga: "Estoy aquí en Villa Cualquiera, donde hoy tampoco ha estallado una guerra". Hace muchos años, un equipo de sociólogos holandeses estudió las noticias relativas a accidentes de avión. Entre 1991 y 2015, el número de accidentes descendió de forma progresiva y constante. Todo el tiempo y el espacio que le dedicaron los medios de comunicación no hizo sino aumentar. La consecuencia es que la gente tiene cada vez más miedo a subir a aviones cada vez más seguros. Otro equipo de investigadores especializados en medios de comunicación creó una base de datos con más de 4 millones de noticias de prensa sobre inmigración, crímenes y terrorismo, y observaron que justo en los periodos de poca inmigración o crímenes violentos es cuando los periódicos dedican más atención a esos temas. Parece no haber ninguna relación, o incluso una relación negativa, entre las noticias y la realidad, concluyeron los investigadores. Cuando hablo de las noticias, no me refiero naturalmente a todo lo que producen los periodistas. Hay muchas formas de periodismo que sí ayudan a comprender mejor el mundo, pero lo que normalmente se entiende por las noticias es la cobertura informativa de hechos recientes, incidentales y muy llamativos, que es la forma de periodismo más común. En el mundo occidental, 8 de cada 10 adultos consumen noticias a diario. Por término medio, dedicamos una hora al día a las noticias, lo cual equivale a 3 años en la vida de una persona. Hay dos razones muy sencillas por las que somos tan susceptibles a los estados de ánimo sombríos inducidos por las noticias. La primera es lo que los psicólogos llaman el sesgo de negatividad. El ser humano por naturaleza es más sensible a lo negativo que a lo positivo. Durante los cientos de miles de años que vivimos como cazadores-recolectores, era preferible temer a una araña o una serpiente 100 veces más de lo necesario que confiar un poquito en que fueran inofensivas. El exceso de miedo no mataba, pero la más mínima imprudencia podía resultar letal. Y la segunda es que estamos condicionados por lo que se conoce como heurística de la disponibilidad. Si tenemos a mano un ejemplo de algún suceso, tendemos a pensar que es representativo de algo que ocurre con mucha frecuencia. Por ello, el hecho de que nos veamos bombardeados continuamente con noticias de accidentes aéreos, casos de pedofilia y decapitaciones, cosas a las que luego no es fácil dejar de dar vueltas, afecta de forma muy negativa a nuestra forma de ver el mundo. No somos lo bastante racionales para exponernos a la prensa, comenta el filósofo y matemático de origen libanés Nassim Nicolás Taleb. En la era digital, además, el lado extremo de las noticias se amplifica más todavía.
Antes, los periodistas no sabían gran cosa de nosotros y escribían para la masa. Pero ahora, las mentes que manejan los hilos de Facebook, Twitter y Google, nos conocen muy bien. Saben qué tipo de noticias nos impresionan más, porque tienen datos muy precisos de todo lo que vemos en nuestras pantallas y saben cómo retener nuestra atención para servirnos a continuación los anuncios más lucrativos para las cuentitas de sus empresas. La histeria mediática contemporánea se podría definir como una lucha despiadada contra lo cotidiano, porque, seamos sinceros, la vida de la mayoría de las personas es aburrida, simpática pero aburrida. Y sí, todo el mundo quiere vecinos simpáticos y aburridos, y la mayoría lo son, pero con vidas aburridas. Por mucha simpatía que inspiren, no se llama la atención ni se venden anuncios. Por eso desde Silicon Valley nos ofrecen material cada vez más extremo que cada vez consumimos más rápido. Las noticias son para el espíritu lo que el azúcar es para el cuerpo, comentó en una ocasión un novelista suizo. En las noticias, el lado malo del ser humano gana por goleada al lado bueno, porque lo malo es excepcional y llamativo, mientras que lo bueno es cotidiano, corriente y aburrido. Hace unos años atrás me propuse cambiar mis hábitos de consumo de noticias. A partir de ahora pensé nada de prensa o teléfono durante el desayuno, sino un buen libro, historia, psicología, filosofía. Sin embargo, enseguida tropecé con el mismo problema. En el mundo de los libros también rige lo excepcional. Los ensayos de historia más vendidos tratan de catástrofes y adversidades, tiranía y opresión, guerra, guerra y guerra. Y cuando no hay guerra, los historiadores hablan de interbellum, periodo de entreguerras. En la ciencia también ha predominado durante décadas una imagen negativa del ser humano. Quien quiere leer algo sobre la naturaleza humana encuentra títulos como El gen egoísta, Machos demoníacos o The Murderer Next Door, el asesino que vive a tu lado. Los biólogos llevan muchos años tomando como punto de partida de sus investigaciones la versión más deprimente de la teoría de la evolución. Siempre que un animal parecía hacer algo amable, lo explicaban como una actitud motivada por el egoísmo. Que los animales tienen lazos afectivos con su familia, nepotismo. Que un mono comparte un plátano, seguro que es víctima de alguna forma de explotación. O como decía un biólogo americano con desdén, lo que parece cooperación es en realidad una mezcla de oportunismo y explotación. Araña a un altruista y verás cómo sangra un hipócrita. En el campo de las ciencias económicas, las cosas tampoco eran distintas. Los economistas veían al hombre como homo economicus, un ser que solo piensa en su propio interés y actúa como un robot interesado y egoísta. Sobre los cimientos de esa visión del ser humano, los economistas construyeron una catedral de teorías y modelos que sirvió de base para infinidad de leyes y regulaciones. Y mientras tanto, nadie se molestó en comprobar si el Homo economicus existía. Hasta el año 2000, cuando el economista Joseph Henrich visitó con su equipo 15 pequeñas comunidades de 12 países repartidos por los 5 continentes y sometió
a todo tipo de pruebas a agricultores, nómadas, cazadores y recolectores para tratar de encontrar sin resultado a alguien que rompiera el perfil egoísta en el que se basaban los economistas desde hacía décadas. Una y otra vez los sujetos de su estudio resultaban ser mucho más sociales y amables de lo que predecía el modelo del egoísmo. Tras la publicación de su influyente artículo científico, Heinrich siguió buscando a la legendaria criatura en la que creían los economistas y por fin la encontró, aunque homo, humano, no es la palabra adecuada para definirlo, porque el Homo economicus resultó ser un chimpancé. El modelo ha demostrado ser muy efectivo en la predicción del comportamiento de un chimpancé en experimentos sencillos, observó Heinrich secamente. Por tanto, todo el trabajo teórico no fue en vano, simplemente lo habíamos aplicado a la especie equivocada. Lo que tiene menos gracia es que esa visión económica del ser humano ha funcionado durante décadas como nocebo. Ya en los años 90, el economista Robert Frank se preguntó qué efecto tenía en sus estudiantes partir siempre de la idea de que el ser humano es egoísta por naturaleza. Por ello les propuso todo tipo de tareas con el fin de medir su generosidad. Y resultó que cuanto más tiempo llevaban estudiando teorías económicas basadas en esa idea, más egoístas eran. Somos lo que nos enseñan, concluyó Frank. Pero esa idea de nuestra supuesta naturaleza egoísta no es nada nuevo. En Occidente se lleva impartiendo desde hace siglos. Grandes pensadores como Tucídides, Agustín de Hipona, Maquiavelo, Hobbes, Lutero, Calvino, Burke, Bethard, Nietzsche, Freud y los llamados padres fundadores de Estados Unidos suscribían sin excepción la teoría de la capa de barniz. Todos estaban convencidos de que vivimos en el planeta B. Esa visión cínica del hombre ya circulaba en la Grecia clásica cuando se refleja como se refleja en la obra de Tucídides, perdón, uno de los primeros historiadores, cuando describe una guerra civil en la isla griega de Córcira, en el año 427 antes de la era común. Al ver perturbadas las convenciones ordinarias de la vida civilizada, escribió, la naturaleza humana, siempre dispuesta a delinquir, incluso allí donde impera la ley y el orden, mostró orgullosa su verdadero carácter. Dicho de otra forma, los ciudadanos se comportaron como bestias salvajes. La imagen negativa del hombre también caló en el cristianismo desde sus primeros tiempos. Agustín de Hipona, 354 al 430, padre de la Iglesia, contribuyó a difundir la idea de que el ser humano es un pecador congénito. Nadie está libre de pecado, escribió, ni siquiera el niño que ha vivido un solo día. La noción del pecado original conservó su vigencia tras la Reforma, cuando los protestantes rompieron lazos con la Iglesia católica y romana. Según el teólogo reformista Juan Calvino, la naturaleza humana no solo está vacía de bien, sino que es fértil en todo género de males. La idea que también encontramos en otros textos esenciales del protestantismo, como el Catecismo de Heidelberg de 1563, según el cual el ser humano es incapaz de hacer el bien y se muestra inclinado al mal. Lo fascinante
es que el cristianismo tradicional no es la única corriente con profundas raíces de una imagen negativa del ser humano. La Ilustración, que empezó a promulgar el uso de la razón por encima de la fe en el siglo XVIII, también partía de la misma idea. Los creyentes ortodoxos pensaban que éramos seres corruptos por definición y que a lo sumo podíamos cubrir nuestra naturaleza perversa con una fina capa de piedad cristiana. Y muchos filósofos de la Ilustración pensaban lo mismo, con la única diferencia de que proponían otra solución, una capa de racionalidad sobre nuestra naturaleza pútrida. En lo que respecta a la imagen del ser humano, la continuidad en el pensamiento occidental es muy llamativa. En general, se puede decir que el ser humano es desagradecido, veleidoso e hipócrita, escribió Nicolás Maquiavelo, fundador de la ciencia política. Todos los hombres serían tiranos si tuvieran la oportunidad de serlo, opinaba John Adams, uno de los fundadores de la democracia en Estados Unidos. Descendemos de una serie interminable de generaciones de asesinos que llevaban en la sangre el placer de matar, afirmó Sigmund Freud, fundador de la psicología. En el siglo XIX irrumpió en escena Charles Darwin con su teoría de la evolución y no tardaron en someterla al tratamiento de la capa de barniz. El prestigioso biólogo Thomas Henry Huxley, también conocido como el Bulldog de Darwin, afirmaba que la vida es una gran batalla de hombres contra hombres y naciones contra naciones. El filósofo Herbert Spencer vendió cientos de miles de libros basados en la afirmación de que deberíamos alimentar las llamas de esa batalla, puesto que el esfuerzo de la naturaleza tiene como fin eliminar a los pobres, liberar al mundo de ellos y crear espacio para algo mejor. Y lo más curioso es que esos pensadores tienen fama de realistas. Los disidentes, mientras tanto, son objeto de burla por su fe en la bondad del ser humano. Emma Goldman, una feminista perseguida durante toda su vida por su lucha por la libertad y la igualdad, escribió: Pobre naturaleza humana, cuántos crímenes terribles se han cometido en tu nombre. Cuanto más eminente el charlatán, mayor su obsesión con la maldad y la debilidad del ser humano. En los últimos años, sin embargo, cada vez son más los investigadores que, trabajando desde disciplinas y puntos de vista completamente distintos, llegan a la conclusión de que nuestra imagen negativa del ser humano requiere una profunda revisión. Muchos de esos trabajos son tan recientes que los autores ni siquiera saben que no están solos. Hace poco le conté a una influyente psicóloga las últimas corrientes del pensamiento en el campo de la biología y exclamó asombrada: No me digas. Entonces, ¿los biólogos también están en ello?